La siguiente ponente es la doctora María del Pilar Ortega Larrocea. A ella la conocemos ya desde hace mucho tiempo. Ya me dijo que para su presentación diga que yo estuve en su examen de grado, de doctorado, y la aprobé. Así que esa es su carta de presentación, me dijo. La doctora es actualmente investigadora del Instituto de Geología en la UNAM. Le vamos a pasar a ceder el uso de la palabra a la doctora Pilar, que nos trae un tema muy bonito. Gracias, Nacho. Bueno, pues no los voy a dormir, ¿no? Como decía Carmen, los voy a parar a todos y vamos a empezar a bailar para que esta plática sea interesante. Bueno, pues es un gusto, muchas gracias Nacho Umeli, ¿no? Por estar aquí, la verdad me moría de ganas y todos los sueños se hacen realidad, así es que estoy muy feliz. Y bueno, pues mi plática estaba programada para las 10 de la mañana, pero como yo soy excepcional en todo, no, teníamos que... Me di cuenta que a las 10 de la mañana yo estaba saliendo de México, entonces afortunadamente la pudimos cambiar. Y pues yo les voy a hablar sobre un tema que a lo mejor, bueno, es como muy interesante, ¿no? Es, no sé, muy vendible, ¿no? ¿A quién de ustedes levanta la mano? Así como ahorita me invitaron a comer mariscos y fue la única que no le gustan. Entonces, levanta la mano a quien no le gustan las orquídeas. Pues parece increíble, pero realmente la gente no comprende que lo que me gustan son sus hongos. Entonces, sus hongos son feos, pero realmente es lo que me apasiona, ¿no? Los hongos de las orquídeas. Sin embargo, si sometemos proyectos para conseguir dinero relacionados con los hongos de las orquídeas, pues como que no vamos a obtener nada. En cambio, si decimos la palabra mágica, ¿no? Orquídea, como que ya todo el mundo piensa que son las orquídeas susurrantes y que todo es maravilloso y que todo es precioso. Pero bueno, pues mi charla se trata de, finalmente, de demostrarles que toda la biotecnología de micorrización de orquídeas realmente es muy complicada, la temática es esa. Y les voy a ir diciendo, ¿no? Aquellas pequeñas cosas por las cuales realmente en el mercado no se venden inoculantes de micorriza orquideoide como, ¿no? Una manera de propagar orquídeas a lo bestia. Entonces, bueno, pues yo trabajo en el Instituto de Geología y es la primera cosa que salta a la vista, ¿no? Pues, ¿qué hace una persona que se dedica a orquídeas trabajando en geología? Bueno, pues es una pregunta que todo el mundo me plantea, pero finalmente todos los microorganismos llevan a cabo funciones edáficas y no todas las orquídeas, primer nota, son epifitas. No son epífitas, son epifitas. ¿Ok? Entonces, el 70% de las orquídeas son epífitas, pero el 30% de las orquídeas son terrestres. Y evolutivamente es un grupo pues, que realmente ha evolucionado varias veces con sus hongos micorrízicos y que gran parte de los hongos con los que se asocian estas plantas son saprobios, pulgares del suelo. Entonces, por parte, ¿no? de esta relación saprobia, descomponedores de materia orgánica, es que empieza realmente mi pasión por los hongos micorrízicos de las orquídeas. Bueno, en esta diapositiva, ustedes ya lo vieron en la mañana en 2 charlas, yo nada más voy a retomar un poquito. Y es aquí donde empieza la historia de las excepciones, ¿no? Saben que las micorrizas pues, son asociaciones entre algunos, porque no todos los hongos del suelo, y las raíces de la mayoría de las plantas, ¿no? Entre 100 plantas que nosotros podamos tomar o recolectar en un ecosistema, al menos 9 podrían estar micorrizadas, con algún tipo de micorriza. Entonces, el término no se define como micos o maimiques, un hongo, y del vocabulario latín que es rhiza, raíz, hongos en las raíces. Y bueno, sabemos, nos enseñaron en la escuelita que es una simbiosis mutualista. Simbiosis significa vivir juntos, mutualista significa que ambas componentes de esta simbiosis van a obtener un beneficio. Bueno, pues aquí empiezan las excepciones. Normalmente, el hongo va a transferir cierto tipo de compuestos, dependiendo del tipo de micorriza del que estemos hablando, mayoritariamente fósforo en micorriza arbuscular y nitrógeno en ectomicorriza, pero en micorriza orquideoide sucede lo contrario. Normalmente la planta es la que va a proveer, ¿no? de carbono, de moléculas de carbono de los fotosintatos hacia el hongo, y pues esto hace un ciclo, una simbiosis.
Pero aquí en la micorriza orquideoide, pues esta es la excepción. Y el hongo, su principal función es que va a transferir carbono a la planta en un estadio de crecimiento muy importante, que es su germinación. Ahorita hablaremos un poquito de eso. Entonces aquí empiezan las excepciones y aquí empezamos a ver realmente por qué esta micorriza es tan particular. Bueno, pues la historia de inoculantes micorrízicos, pues ustedes saben, es un poco complicada para micorriza arbuscular porque realmente pues son hongos que no podemos obtener axénicamente. Eso quiere decir en cultivos puros. Siempre tenemos que tener un hospedero para poder propagar a los hongos arbusculares. En las ectomicorrizas normalmente es un poco más sencillo porque parte de los hongos micorrízicos o ectomicorrízicos son de familias que parte de su ciclo de vida sí puede ser cultivable en condiciones axénicas o in vitro. Sin embargo, su dependencia de carbono por la planta a veces es muy fuerte y no todos los inoculantes para reforestación, ¿no?, de pinos, encinos, etcétera, se logran. Hay algunos muy sencillos como las lacarias, etcétera, pero otros sí son un poco más complicados. Pues en micorriza arbuscular, ¿no?, también sucede esto, que los cultivos pues al menos necesitan un periodo de 4 meses en condiciones muy particulares para ser cultivadas en invernadero y a pesar de que ya se venden inoculantes comerciales, ¿no?, para cultivos de interés agrícola, realmente lo que nosotros vemos es que el control de calidad de los inoculantes comerciales de hongos arbusculares es bastante complicado. Entonces, esto se disfraza un poco con la venta con bacterias promotoras del crecimiento. Entonces te venden el coinoculante y pues, si no te funciona la micorriza arbuscular, porque nadie va a hacer un diagnóstico de esporas viables, pues te funcionan las bacterias. Entonces tú piensas que creció muy bonita tu planta porque ya tiene micorrizas. A menos de que hagas pues en detalle un control de calidad, pues te das cuenta que muchas veces no fueron las micorrizas las que formaron realmente este inoculante o esta promoción del crecimiento. Bueno, pues en la micorriza orquideoide, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que todos los aislados realmente que podamos obtener solamente van a formar asociación con las orquídeas, entonces es exclusiva. Pero no solamente las orquídeas, sino que también se pueden aislar de patógenos hipervirulentos, como las disoptorias. Entonces, bueno, las colecciones, ¿no?, las colecciones biológicas y los bancos de germoplasma son almacenes importantes pues de información morfológica, genética para estudio de microorganismos simbióticos, y de ahí surge, ¿no?, que de cualquier colección biológica pueda servir, ¿no?, en aplicación directa como un inoculante microbiano. Aquí tenemos, por ejemplo, un microcosmos de los que hemos tenido en el Instituto de Geología por más de 10 o 15 años. Este microcosmos pues mide aproximadamente unos 40 centímetros, ¿no?, 45 centímetros de lado. Y pues es un ejemplo perfecto de cómo ven, ¿no?, toda la parte en que se está extendiendo el micelio externo en una pequeña placa de suelo en donde nosotros estamos aprovechando unos cuantos milímetros de crecimiento de suelo para poder, ¿no?, digamos que splitear o expandir el crecimiento de los hongos y poder observar en una placa de vidrio que ponemos encima la formación del micelio externo y de las micorrizas en el tiempo. Entonces, si ustedes ven el tamaño del hongo y toda la biomasa, ¿no?, de micorrizas que forma en este pequeño espacio, pues ya pueden ir teniendo una idea, ¿no?, de la importancia de las ectomicorrizas en la producción de inoculantes. Esto sí se puede llevar a cabo pues en tubetes, ¿no?, para inóculos comerciales y reforestación de muchos pues amanitas, de muchos inoculantes que ya se han podido lograr. El punto aquí es realmente estar seleccionando los hongos que se van a aislar de ecosistemas particulares. Y este es el primer problema de los inoculantes comerciales microbianos. Pues es una cuestión a veces no solo de ética, sino también de estar llevando genomas de un lugar a otro, aunque sean las mismas especies. Entonces, esto es complicado para micorriza, ectomicorriza y arbuscular. Ahora les voy a contar qué sucede en micorriza orquideoide. Entonces, bueno, con los inoculantes microbianos, además de promover cualquier desarrollo de la planta, aumentar la supervivencia, pues disminuir los ataques que puedan tener a patógenos, etcétera, una mejor nutrición mineral, pues lo que nosotros como edafólogos en el Instituto de Geología lo que estamos buscando es realmente restablecer las funciones edáficas.
Las funciones edáficas, los suelos, ¿no? Pues permiten la infiltración, la estabilidad de los agregados, la captura de carbono, la mineralización de la materia orgánica, la recarga del acuífero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los inoculantes realmente nos sirven como para poder restablecer en suelos degradados todas estas funciones que se han perdido por cualquier tipo de manejo humano. Entonces, además, somos muy micocentristas. Y lo que nosotros planteamos es que el estudio de cualquier planta en la naturaleza, sin sus micorrizas, o sea, la restauración de plantas, sin el estudio de sus micorrizas, pues es el estudio de artefactos. Realmente no estamos ni siquiera entendiendo, ¿no?, un poquito de la realidad cuando nosotros empezamos a tratar con plantas que no tienen micorrizas. Entonces, en la industria biotecnológica, tener un aislado puro, ¿no?, un aislado axénico, pues es lo ideal. Y muchas veces sí lo podríamos lograr con este tipo de micorriza orquideoide, pero empezamos a analizar los peros. Y antes de empezar a analizar los peros, pues siempre me gusta poner esta diapositiva, ¿no?, para que ustedes recuerden, pues con un poquito de historia, y ves que las micorrizas de las orquídeas siempre han tenido una mala suerte que las caracteriza, ¿no? Entonces, desde que Darwin empezó a estudiar a las orquídeas, él realmente estaba fascinado por las orquídeas, pero pues él tenía que sacar su libro de la evolución, ¿no? Entonces su libro de la evolución sale antes del libro de las orquídeas, y en este libro de las orquídeas pues él estaba estudiando, ¿no?, las variables estratégicas por las cuales las orquídeas británicas y foráneas son fertilizadas por insectos y sobre los buenos efectos de la polinización cruzada. Entonces la importancia del estudio de Darwin pues empieza a reflejarse en que las orquídeas realmente tienen asociaciones, ¿no?, con polinizadores muy importantes que las han permitido evolucionar. Son la familia más diversa que hay de plantas y realmente son pues la familia que ha tenido más historias evolutivas simbióticas, ¿no?, que las han permitido tener un éxito tan grande en esta radiación que han tenido y en ocupar muchos ecosistemas diferentes. Pero pues, ¿qué pasa aquí? ¿No? Que al principio, pues estudiando esta simbiosis, que es sobre las flores, la mayor parte de todos los estudios sobre orquídeas realmente uno piensa en orquídea y uno piensa en insecto. Pero uno piensa en orquídea y nadie piensa en hongo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque realmente son plantas maléficas, son malas, son terribles. Son terribles porque pues a pesar de que lo malo siempre nos gusta, son las maestras de la decepción. ¿Por qué son las maestras de la decepción o del engaño? Porque muchas de ellas, muchas gracias, han evolucionado generando estructuras de flores que realmente no les brindan ningún beneficio a los polinizadores. Pero pues esa es una historia que no nos ocupa en esta plática. Pero con los hongos, no, bueno. O sea, si con las demás plantas todos los hongos son simbióticos mutualistas, las orquídeas simplemente se comen a los aprobios del suelo. Se los comen. Claro, no son un parásito las orquídeas del hongo, porque eso sonaría como raro, ¿no? Pero no son un parásito porque pues los hongos andan tan felices y nada más les están comiendo una partecita. Entonces en su fitness adaptativo pues no les hacen nada. Pero realmente el mecanismo evolutivo de transferencia de energía es a través de la lisis, y eso es muy raro en una micorriza. Entonces, bueno, pues además pues son las únicas plantas que germinan al revés. Todas las plantas germinan como en la escuelita se nos enseñaron. Ponen una semillita, saca la radícula y se micorriza. Nadie se puede micorrizar sin raíz, ¿no? Ah, no. Pues estas se micorrizan sin raíz. Se micorriza la semilla. Entonces, realmente están llenas de excepciones. Entonces, bueno, hablar de las flores, pues eso es impactante, ¿no? Pues yo vengo aquí con muchas flores de orquídeas y eso se llama la atención. Pero, ¿quién se atreve a hablar realmente de las raíces? O sea, por favor, ¿no? ¿Quién se atreve a ver que realmente en gran parte, ¿no?, de la evolución y la selección natural de las semillas de las orquídeas se ha dado a través de esta muerte drástica que ocurre en el suelo? Y lo que nosotros no sabemos es que cada orquídea que vemos terrestre es porque hubo una masacre de semillas de orquídeas que no sobrevivieron.
porque fueron comidas por un hongo que finalmente también es súper patógeno, y aquellas que sobrevivieron en el suelo y en las plantas epífitas son realmente las que tienen unos mecanismos impresionantes de defensa y son las ganadoras. Son las ganadoras de este proceso evolutivo que realmente es muy bonito, es muy interesante, porque les voy a hablar un poquito más adelante sobre su estatus, ¿no?, de necesidad del hongo, que se llama micotrofia, en el inicio de la germinación y cuando llegan al estadio adulto, y es muy diferente. Entonces, ¿por qué digo que realmente son plantas que han tenido mala suerte en el estudio de su simbiosis? Pues porque desde que Noel Bernard, en finales de 1800, ¿no?, empezó a estudiar realmente la simbiosis de las micorrizas de las orquídeas, cuando Frank empezó a acuñar el término de micorriza, realmente veía que las micorrizas estaban en las raíces de las plantas, pero en las orquídeas había una historia realmente de pensar cómo las semillas eran infértiles, porque no sé si ustedes saben, pero producen una cápsula con miles y miles y miles y miles de semillas microscópicas, ¿no? Les dicen las semillas viento. Estas semillas no tienen endospermo, por tanto, a pesar de ser monocotiledóneas, pues no podrían germinar sin su hongo. Y anteriormente a estos años, pues realmente empezaron a traerlas de América, plantas muy atractivas, y las ponían a germinar y no germinaban. Entonces se pensaba pues que las semillas eran infértiles. Pues hasta que Bernard realmente llega y encuentra, ¿no?, el serendipity de decir, wow, observa una planta con unas plantulitas alrededor, dando un paseo por el bosque británico, se lleva, curiosamente, como buen naturalista, esta planta al laboratorio, la corta y se da cuenta que está llena de hongos. Y que estas pequeñas plantulitas están perfectas. Entonces regresa, averigua más y en muy poquito tiempo saca su publicación y lo que se le prende el foco y dice, wow, son los hongos los que están ayudando a germinar estas cosas. Entonces descubren realmente el interés de ver por qué los hongos eran importantes en la germinación de las semillas. Entonces, pues él se pone a averiguar y empieza a obtener aislados de hongos micorrízicos y pues lo primero que obtiene pues es un Vulgar fusarium. Y bueno, ¿no? A eso nos pasa a todos los que nosotros nos dedicamos al estudio de las micorrizas. Las raíces casi siempre obtenemos unos cultivos maravillosos de fusarium y además tienen estructuras muy simpáticas, ¿no?, que se parecen muchísimo antes de la esporulación a una Rhizoctonia, que son los hongos que forman asociaciones con las orquídeas. Y bueno, pues esto nos confunde mucho, ¿no? Hasta que nuestros cultivos ya se ponen verdes o azules y eso nos oye, me equivoqué. Pero bueno, si a Bernard le pasó, que no nos pase a nosotros. Entonces, bueno, él se pasó aislando hongos y encontró que estimulaban la germinación de las semillas hasta que encontró un hongo correcto, y eso fue, pues les digo, ¿no?, por 1900, principios de 1900, y sácatelas. Pues Bernard se muere. Entonces llegaron otros y empezaron como que a tomar el conocimiento del papel de los hongos en la germinación, pero luego llegó el inglés. Y como la industria de la orquídea empezaba realmente, se empezaban a interesar en poder pues propagar masivamente a las orquídeas, llega este Knudson y descubre que realmente el papel de los hongos simplemente era darle azúcar a las plantas, ¿no?, a las semillas. Y ya, con eso se acaba casi 100 años de investigación en micorriza orquidioide, porque se empiezan a sustituir el papel realmente de los hongos micorrízicos por un vulgar medio con azúcares. Y con esto las semillas de las orquídeas pues caminaban a lo bestia y todos éramos felices, ¿no? ¿Quién va a querer un maldito hongo si realmente le pongo azúcar a un medio y yo tengo miles de protoconos? ¡Qué felicidad! Bueno, y además esta taxonomía de los hongos micorrízicos realmente es muy difícil. Es muy difícil porque tiene muy pocas estructuras de reconocimiento, no se conoce su reproducción sexual. Entonces, cada vez que nosotros llevamos a cabo aislados que vienen de raíces, ¿no?, es la estructura de intercambio, de simbiosis que se llama pelotón, y que está dentro de las raíces o dentro de los protocormos, que son las semillas que están germinando, pues cuando nosotros empezamos a obtener a los hongos y los empezamos a aislar de aquí,
Lo que nos damos cuenta es que son hongos que crecen a 90 grados, ¿no? Es la característica típica de Rhizoctonia, que forman pues anastomosis, forman puentes unos con otros de reconocimiento, y esto es lo que nos permite inclusive hacer las cepas virulentas que asexualmente son compatibles, y entonces son micelios que se pueden cruzar y obtenemos líneas, ¿no? Esto se usa mucho, o se usaba mucho para patógenos. Pero la taxonomía pues no lograba realmente dilucidar más que unos pocos caracteres, y muchos de la clasificación antigua, antes de la biología molecular, pues se basaba, ¿no? Dependiendo de qué tipo de orquídea podía uno sacar el aislado, y casi siempre se nombraban de acuerdo a la orquídea. Pero imagínense, hay 25.000 especies de orquídeas y eso iba a estar como que sumamente complicado. Entonces, bueno, pues en esta diapositiva lo que les quiero enseñar es que esta papa está infectada, aquí sí digo infectada, no está colonizada, está infectada por Rhizoctonia solani, o Rhizoctonia, solani en este caso. Y fíjense, ¿no? Estos son los cuerpos fructíferos de la papa que está infectada, y vean un cultivo aislado puro. Entonces, este tipo de cultivos, no todos los hongos forman estas estructuras que se aíslan de las micorrizas de orquídeas, pero muchos de ellos sí. Y esto se forma a lo largo del tiempo. Entonces, lo que nosotros estamos teniendo aquí es que muchas veces las cepas hipervirulentas, nosotros las podemos poner con orquídeas, y realmente a las orquídeas no les pasa nada. Ese es el gran misterio, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a buscar es cuáles son estos genes de resistencia de las orquídeas a cepas hipervirulentas de Rhizoctonia. Esa es una cosa muy interesante. Pero imagínense para la industria, ¿no? De la masificación del inóculo, que nosotros compremos una cepa hipervirulenta y que de repente la propaguemos con nuestras superorquídeas, que ya pasó en Costa Rica, y luego sacamos las orquídeas y todas las demás plantas que están alrededor se mueren. Pues como que no, ¿verdad? Las orquídeas estarían súper bien. Pero bueno, hay otros problemas, además de que también la capacidad de que los aislados que nosotros obtenemos puedan promover la germinación y el crecimiento de las plantas se va perdiendo con el tiempo. Pues esto lo han visto muchos investigadores, no nada más en micorriza orquideoide, también lo han visto en micorriza muscular y en ectomicorriza, pero hay otras cepas que se mantienen muy estables a lo largo del tiempo. Entonces, este es otro fenómeno que nosotros podríamos empezar a averiguar: por qué hay cepas que se mantienen muy estables en la micorrización, en la promoción del crecimiento, y otras que de un momento a otro cambia su potencial de poder infectar una planta. Y esto no es gracioso, por ejemplo, cuando uno está dirigiendo tesis, ¿no? Yo tenía un estudiante que ya teníamos aislado el hongo, ya teníamos el germoplasma de la orquídea, todo había funcionado maravilloso, y en el momento que volvimos a repetir el experimento, pusimos discos, ¿no? Alrededor, sacamos discos alrededor de inoculantes con las semillas, empezamos a hacer el protocolo y estábamos muy felices. Y no funcionó. Y anteriormente, un cultivo precedente, la cepa sí había funcionado. Entonces, eso les está hablando que genéticamente, adentro de cada hifita, hay algo que le está dando la virulencia. Y desde luego, pues, es un campo de investigación sobre los virus, ¿no? Porque acuérdense que un mecanismo de selección o de quitar la virulencia es el subcultivo de áfices. Entonces, de esto se sabe muy poco, pero continuando un poquito más sobre las posibilidades o las complicaciones que tiene esto como para hacer un mercado de biotecnología, actualmente realmente se reconocen muy poquitos hongos micorrízicos. Normalmente pues son 3 familias, ¿no? Bueno, son 2 familias importantes, es Ceratobacillium y Tulasnelacea. Efectivamente, actualmente con biología molecular y sobre todo de orquídeas epífitas, lo que se sabe es que hay muchos otros endofitos asociados que se están empezando a secuenciar y que muchos de ellos posiblemente tengan una función como micorriza orquideoide. Pero hasta que no se logren los postulados de Koch, realmente esto de encontrar y secuenciar masivamente raíces en la naturaleza es un poco complicado demostrar realmente que tengan una función como hongos micorrízicos reconocidos. Yo no digo que no, pero este es un campo de conocimiento que apenas estamos abriendo. Entonces, las ventajas es que muchos de los aislados de cierto tipo de orquídeas funcionan, ¿no?, de manera extensiva con cualquier orquídea, porque son bien poquitos hongos.
Pero hay otros que definitivamente casi son a la par. Se tienen que aislar de una de las plantas y es el único aislado que funciona con su planta adulta o con sus semillas. Entonces, la micorriza orquídea se caracteriza por una micoheterotrofia obligada en estadios juveniles. Y eso no ocurre para nada con ningún otro tipo de micorrizas. Entonces, esto se traduce en que definitivamente todas las semillas de las orquídeas necesitan un hongo para germinar o para iniciar su ciclo de vida. Entonces, es la especificidad ecológica más grande que se ha podido documentar en la naturaleza. Y otro factor importante que tiene que ver mucho con los inoculantes es que también las orquídeas son mixotrópicas. Entonces, aparte que son malvadas, primero necesitan al hongo, se lo comen, lo esclavizan, germinan, forman su protocormo y luego se vuelven verdes. Entonces ya no necesitan tanto del hongo. Entonces evolutivamente realmente han empezado pues a depender muy poco del hongo cuando tienen un estado adulto, porque empiezan a obtener el carbono aparte de la fotosíntesis que ellas van generando, ¿no? Entonces lo van dejando de lado. Y la mayoría de las orquídeas, ¿no?, va a formar, ya les había dicho, simbiosis con saprobios de vida libre del suelo, por lo tanto es muy difícil pues llegar a un suelo y empezar a aislar todos los saprobios para reconocer, ¿no?, cuáles son los que van realmente a promover la germinación. Bueno, entonces, aparte de esto, pues tenemos otras problemáticas en el aislamiento de cepas nativas, ¿no? Por ejemplo, vean, esto es una moneda de un peso, esto es un árbol, esto es una orquídea epífita, y normalmente los inoculantes que mejor funcionan son aquellos que podemos encontrar de plántulas o de protocormos en la naturaleza, porque si realmente tenemos una plántula, ¿qué quiere decir? Que son los hongos, ¿no?, que promovieron la germinación y llevar a este estadio, aunque no necesariamente de plantas adultas, pues vamos a encontrar una colonia de hongos que realmente van a promover la germinación. A lo mejor ya cambiaron las asociaciones. Ya voy a cambiar. Bueno, por otro lado, es que cuando nosotros hacemos un corte de una raíz de una orquídea y empezamos a buscar micorrizas para generar inoculantes, pues hacemos el corte y nos damos cuenta que está llena de velamen o de capas, ¿sí?, muertas. Y de ahí es un microcosmos para millones de saprobios. Y por otro lado, las estructuras que yo les mencionaba, que son las estructuras de simbiosis, aquí vemos un pelotón, que son hifas, que están degradadas ya por la orquídea, quiere decir que la orquídea aquí ya se comió al hongo dentro de sus células. Casi la mayor parte de los cortes que ustedes obtienen en la naturaleza, pues el hongo va a estar así, ya degradado. Entonces, cuando ustedes quieren iniciar un cultivo, pues estas realmente son puras paredes celulares, y no tiene nada de citoplasma, entonces está en China obtener un aislado en muchas de las orquídeas estudiadas. Por otro lado, nosotros empezamos a germinar estos pequeños protocormos en una placa Petri y pues obtenemos problemas de contaminación con bacterias o con otros hongos, entonces es un poco complejo. Sin embargo, cuando ya tenemos un cultivo axénico con características típicas de las receptorias que forman micorrizas, vean nada más esta fotografía. Estos son protocormos germinados de una orquídea. Todas estas que parecen una falda de bailarina de ballet, ¿no?, con sus pelitos, se llaman rizoides. Y es una germinación explosiva con el hongo. Todo esto es una germinación simbiótica cuando tenemos un aislado o una cepa compatible. Entonces, ¿cómo llegar realmente pues, a comercializar un inoculante? Pues primero, es un aislamiento que debe ser correcto, quiere decir que nosotros tenemos que verificar que estemos obteniendo al menos un hongo que sí está formando una simbiosis. Esto es un pelotón y no todas las células estaban muertas, apenas estaba empezando a ser digerido por la orquídea y vean sus hifas que están recreciendo en un cultivo. Esto al menos ya nos indicaría que finalmente sí es un hongo micorrízico. Luego corroborar morfológica, molecularmente, que realmente esté como una familia formadora de hongos micorrízicos orquideoides, por DAPI, varias tensiones y morfología. Luego llevar a cabo esta masificación de inóculo y un cepario, ¿no?, en ejemplares resguardados. Y luego llevar a cabo estrategias de inoculación que son muy diferentes en epífitas que en terrestres.
La mayor parte de las orquídeas terrestres dependen muchísimo de sus hongos micorrízicos y las orquídeas epífitas no, que son las más atractivas y que es el 70% de las orquídeas, ¿no? Entonces, de cada 10 orquídeas, 7 son epífitas, son las de las flores bonitas, y las terrestres pues son aquellas orquídeas chiquitas con unas florecitas que a nadie les interesa y que a mí me encantan. Y bueno, las estrategias de germinación en ambas son muy diferentes, no voy a ahondar en eso, pero bueno, nosotros normalmente ya en mi laboratorio tenemos más de 10 años, ¿no? de estar viendo, aislando micorrizas orquídeoides, y ya tenemos un protocolo, ¿no? general, que casi siempre consiste pues en hacer una caracterización y siempre de todo tenemos ejemplares de respaldo. Y de eso yo sí quisiera hablarles rápidamente. La mayor parte de las personas que hacen investigación científica nunca guardan sus vouchers, de nada. Y luego cuando quieren volver a regresar a ver un carácter interesante, oye, ¿y dónde estaba el corte de la raíz? Oye, ¿y dónde estaba la fotografía? Oye, ¿y dónde estaban las coordenadas de campo? Entonces es muy importante que cuando ustedes vayan a generar cualquier tipo de información científica, y más allá se trata de un inoculante, guarden sus ejemplares de respaldo, no saben lo valiosos que son. Entonces, pues eso es típico, ¿no? de mi protocolo de investigación en mi laboratorio, porque luego se dan cosas interesantes de las que les voy a platicar. Esta es son varios protocolos de Dicromantus aurantiacus, una orquídea terrestre. Se ve que están micorrizados porque están llenos, ¿no? de tricomas. Este es un cultivo simbiótico en el laboratorio. Esta es la fase, ¿no? ya de aclimatización, de marcaje, y normalmente, casi siempre lo que nosotros hacemos en el laboratorio es micorrizar simbióticamente para propagar especies mexicanas en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque estamos aislando el hongo de la naturaleza, estamos conservando el germoplasma de la naturaleza, lo estamos regresando, y tenemos unos casos de estudio de más allá del 50% de supervivencia ex vitro de muchas de las orquídeas que hemos podido rescatar. Entonces, pues la estrategia consiste en los bancos de semillas de especies de interés. Acuérdense que es muy importante, ¿no? tener protocolos pues, de conservación de las semillas de las orquídeas. Finalmente, como les digo, son semillas tan pequeñitas que pueden tener almacenadas en un equipo muy pequeño pues cientos de miles de especies y de semillas. Vean nada más. Hacer un banco de hongos micorrízicos, probar protocolos de germinación, hacer la inoculación y la aclimatización en invernadero, y finalmente llegar a la reintroducción de plantas nativas micorrizadas. En esta diapositiva, ya voy a terminar, no me voy a tardar mucho, por ejemplo, vemos en una caja Petri, no se alcanza a lo mejor a apreciar muy bien. Aquí tenemos un solo inoculante y tenemos 4 semillas diferentes, de orquídeas totalmente diferentes. Entonces, en un espacio muy pequeño, lo que podemos probar es que ese solo inóculo pudo promover la germinación y el desarrollo de 3 de ellas en un sistemita muy pequeño. O al revés, ¿no? Podemos hacer cuantas combinaciones se nos ocurran y al final de cuentas obtenemos plántulas que pueden sobrevivir más allá del 50% a largo plazo. Yo tengo poblaciones que he monitoreado durante más de 15 años y siguen las plantas perfectamente bien, y todas las que he reintroducido sin micorrizas se han muerto, y vuelvo a reintroducir y se mueren, y vuelvo a reintroducir y se mueren. En cambio las simbióticas están perfectas, ya florecieron, etc. Entonces, bueno, rápidamente tenemos muchos estudios de caso ya en México de micorriza orquídeoide, pues con orquídeas epífitas en el estado de Veracruz, con hongos asociados a diferentes cultivares de vainilla. En Michoacán, en el estado de Morelia, hemos trabajado con muchas especies de Bletia. Esta chica ya también obtuvo su doctorado, también David obtuvo su doctorado. Entonces estamos empezando ya a micorrizar gente en varios estados de México y eso me da mucho gusto. También en el sureste de Chiapas con orquídeas epífitas, ¿no? Este chico no era tan aventurero y él era muy precavido y iba con su escalerita a muestrear todas las epífitas, tanto que David se subía a los árboles feliz para muestrear. Y bueno, este es el caso de la orquídea que yo les comentaba, que ya lleva más de 15 años, hemos obtenido un reclutamiento muy bajo, 5 individuos después de 15 años de reintroducción. Esto les marca nada más la pauta de lo que es realmente echar a perder un ecosistema y restablecer una orquídea nativa. Después de 15 años hemos obtenido un reclutamiento natural de 5 plántulas, y eso es un hit, porque mi micorriza orquídeoide no se ve.
¿no? Realmente se documenta muy poco en las plantas. Y bueno, pues en la Reserva Ecológica de la UNAM hemos tenido ya muchos años de investigación, reintroduciendo varias especies de orquídeas terrestres. Actualmente tenemos un trabajo bellísimo en la Universidad Veracruzana con esta chica, y me siento muy orgullosa de este trabajo porque es la primera protocolo de micorrización de la Aelia anceps. Y esto ya empieza a hablar un poquito, ¿no?, de dinero, ¿no?, porque esta especie está realmente muy amenazada y es la única epífita que me ha salido. Todas las terrestres me salen y las epífitas son complicadísimas, pero realmente esta es la Aelia y está germinando a lo bestia con sus hongos micorrízicos sacados de los protocorvos, ¿no? En cambio de los hongos que se han sacado de plantas adultas ha tenido una germinación buena, pero no tanto, y con los medios con azúcares realmente es muy pobre, ¿no?, el crecimiento. Ya voy a terminar. Y bueno, pues eran unos casos de estudio. Estos son los grupos de trabajo con los que estamos en el laboratorio de México. También aprovecho para que le den un like a la página Facebook Geopedregal, es un proyecto de restauración ecológica que tenemos. Y bueno, pues el que quiera o se interese por los hongos micorrízicos de las orquídeas, espero que les haya gustado. Y pues cualquier pregunta me la pueden hacer en un ratito. Si hay preguntas en la audiencia, ahora es ¿cuándo? Adelante. Bueno, además de darte la bienvenida, Guasave, y agradecerte que estés aquí, yo te voy a hacer una pregunta muy rara. Hablaste de las micorrizas en el suelo. ¿Qué pasa con las orquídeas que están en agua? Mi madre es fanática de las orquídeas, las tiene ahí en agüita, y pues esas no tienen micorrizas y florecen y están bellas. Y luego mi hermana le compró una cosa ahí, un compuesto que les ponen y se ponen más bonitas y no necesitan de las micorrizas. ¿Por qué? Pues esa es una excelente pregunta y es exactamente lo que les dije en la charla, ¿no? Que realmente este tipo de micorrizas pues es muy complicado porque la micotrofia o la dependencia de los hongos solamente se da en la fase de germinación, en la mayor parte de ellas. Y en las que tú me estás hablando, que son las de agüita, o no, que normalmente tienen flores muy bonitas, que son epífitas, esas tienen una micorrización muy leve, y casi todas las orquídeas comerciales pues realmente puedes sustituir fácilmente cualquier nutriente foliar y obtienes un crecimiento hermoso. El único punto es que, no voy a entrar aquí en mucha polémica, pues a lo mejor me bronqueo con varios de ustedes, pero no es lo mismo realmente obtener plantas vedettes que se pueden vender como una orquídea y propagarlas y tal, a tener una orquídea en la naturaleza, en un árbol. En un árbol se está enfrentando a muchísimos problemas de polinizadores, de falta de nutrientes. Y no es lo mismo, pues es como también, ¿no?, cualquier lechuga o cualquier cítrico, pues tú lo fertilizas y lo vas a obtener precioso y no vas a tener realmente que sustituirlo por tus hongos micorrízicos arbusculares. Muchos de ellos ya no tienen micorriza arbuscular porque les estás, ¿no?, poniendo nutrientes y están bien y sobreviven. Lo mismo pasa con las orquídeas. Sin embargo, la naturaleza realmente es la familia más amenazada, a pesar de que es la más diversa, es la que más depredan y es de la que menos se conocen sus asociaciones con hongos. Entonces, en el momento que nosotros queramos rescatar, como este ejemplo de la Aelia anceps, o sea, las laelias el Día de Muertos las cortan, las bajan del bosque, ya no hay laelia en México, o sea, casi ya hay muy pocas laelias, se están acabando. Y cuando alguien quiera propagar algo así, ¿no?, lo que tú buscas es realmente tener hongos micorrízicos que te permitan que en el momento que tú la vas a introducir en condiciones de naturaleza puedan pegar esas plantas. Y ahí sí, sin micorrizas, no funcionan, ¿no? De lo que tú me hablas, pues sí, son de plantas comerciales que son bonitas, pero... Bueno, ¿alguna otra